Regulación ácido base de los pulmones. Este grupo está compuesto por Noelis García, Nayelis Ferrera y su servidora María Moreno. Generalidades de los pulmones. Los pulmones forman parte del aparato respiratorio. Están situados dentro del tórax a ambos lados del corazón. Son huecos y están cubiertos por la membrana llamada pleura. Tienen la función de realizar el intercambio gaseoso con la sangre, por ello los alveolos están en estrecho contacto con los capilares y tienen una capacidad pulmonar que va a depender del peso, del sexo y va a oscilar entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos. La regulación respiratoria del equilibrio ácido-base. La segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido-básico es el control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono del líquido extracelular. Un incremento de la ventilación va a eliminar el dióxido de carbono del líquido extracelular, por lo que la acción de masas va a reducir la concentración de iones de hidrógeno. Por el contrario, entonces la disminución de la ventilación va a aumentar el dióxido de carbono y entonces va a elevar la concentración de iones de hidrógeno en el líquido extracelular. La expiración pulmonar del dióxido de carbono equilibra su producción metabólica. Los procesos metabólicos intracelulares dan lugar a una producción continua de dióxido de carbono. Una vez formado, este se difunde de las células hacia los líquidos intersticiales y hacia la sangre, lo cual transporta hasta los pulmones donde se difunden a los alveolos para por último pasar a la atmósfera mediante la ventilación pulmonar. Cuando aumenta la ventilación pulmonar, el dióxido de carbono es expulsado de los pulmones y la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial del líquido extracelular lo que va a hacer es que va a bajar. Entonces, los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la velocidad de la formación del dióxido de carbono en los tejidos puede modificar la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial del líquido extracelular. Muchas gracias. Mi nombre es Nayeli y voy a estar hablando del aumento de la ventilación pulmonar, reduce la concentración de hidrógeno en el líquido extracelular y eleva el pH. Si la formación metabólica del dióxido de carbono permanece constante, el único factor que influye sobre la presión parcial de dióxido de carbono de los líquidos extracelulares es la magnitud de la ventilación pulmonar. Cuanto mayor sea la ventilación alveolar, menor será la presión parcial del dióxido de carbono y por lo contrario, cuanto menor sea la ventilación parcial, más alta será la presión parcial del dióxido de carbono. Cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono, también se eleva la concentración de ácido carbónico y el hidrógeno, lo que se traduce en una disminución del pH del líquido extracelular. Siguiente imagen. El aumento de la concentración de hidrógeno estimula la ventilación alveolar. La ventilación alveolar no influye en la concentración de hidrógeno a través de los cambios de la presión parcial del dióxido de carbono de los líquidos orgánicos, sino que la concentración de hidrógeno influye en la ventilación alveolar. Como se muestra en la imagen, la ventilación alveolar aumenta de 4 a 5 veces a su valor normal cuando el pH disminuye su valor normal de 7.4 a un fuertemente ácido de 7. Por lo contrario, cuando el pH plasmático supera el valor de 7.4, se produce una disminución de la ventilación. Como podemos ver en el gráfico, el cambio de la magnitud de la ventilación por unidad de cambio de pH es mayor cuando los valores de pH son bajos que cuando son altos. La razón es que cuando la ventilación alveolar disminuye a causa del aumento del pH, menos concentración de hidrógeno, descienden también la cantidad de oxígeno que se añade a la sangre y a la presión parcial de oxígeno, lo que estimula la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, la composición respiratoria al ascenso del pH no es tan eficaz como su respuesta a una reducción ausentada del pH. Con ustedes, mi compañera. Buenos días, mi nombre es Noelis y les voy a hablar acerca del control por retroalimentación de la concentración de hidrógeno a través del sistema respiratorio. Como el aumento de concentración de hidrógeno estimula la respiración
y el aumento de ventilación alveolar reduce entonces la concentración de hidrógeno. El sistema respiratorio actúa como un típico regulador por retroalimentación negativa de la concentración de hidrógeno, como podemos ver en la imagen. Esto es siempre que la concentración de hidrógeno supere su valor normal. Se producirá una estimulación del aparato respiratorio y aumentará así la ventilación alveolar. Continuando con la eficacia del control respiratorio de la concentración de hidrógeno, podemos ver que cuando algunas alteraciones ajenas al aparato respiratorio alteran el pH, el control respiratorio no puede normalizar del todo la concentración de hidrógeno. La eficacia del mecanismo respiratorio de control de la concentración de hidrógeno es normalmente del 50% al 75%, lo que corresponde a una ganancia por retroalimentación de 1 a 3. No debemos olvidar que la potencia amortiguadora del aparato respiratorio es 1 o 2 veces mayor que la de todos los demás amortiguadores químicos del líquido extracelular juntos. Y ya que actúa rápidamente y evita la concentración de hidrógeno, evita que la concentración de hidrógeno cambie demasiado, mientras que los riñones dan respuesta mucho más lenta. Y esto puede eliminar el desequilibrio. Muchas gracias por su atención. Esperemos que hayan comprendido nuestra exposición.